Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos contentos una vez más por este tiempo que el Señor nos está regalando. Estamos agradecidos desde este lugar. Gracias por este día, Señor. Y un saludo a todos los hermanos, amigos, a todos los que nos escuchan en la dispersión, a todos aquellos que se puedan conectar para ver este video algún día de estos. Espero que se encuentren bien, que Dios los haya bendecido, que estén de una forma agradecidos con el Señor por este tiempo. Ya estamos viendo de que en este lugar pues estamos en invierno, pero el Señor siempre está proveyendo lo necesario para su pueblo, para la humanidad. Así que Dios me les bendiga, hermanos, amigos, los saludo cariñosamente a donde quiera que se encuentren, confiando que el Señor pues siempre extienda su mano sobre todo aquellos que están agradecidos con Él. Vamos a meditar hoy en esta oportunidad acerca de un tema muy importante, porque veo que la iglesia ha perdido el enfoque, la iglesia ha perdido lo que es el verdadero evangelio y se está concentrando la iglesia en un, en un tiempo en donde la iglesia lo que le gusta es escuchar las cosas que otros dicen, pero lo que ella necesita saber, como que no hay interés, la iglesia está enloquecida, se ha desviado de la verdad. La novia de Cristo, pues dijo el Señor que iba a ser engañada incluso en estos tiempos de cuando Él regrese. Y es necesario que su iglesia esté ataviada, que esté firme, que esté segura de lo que esté haciendo y no escuchando fábulas artificiosas, leyendas y paradigmas de hombres corruptos que no se sujetan a la palabra del Señor. Y por eso hoy en este día, pues el Señor nos ha regalado un tema bien importante y quiere que nosotros, sus hijos, estemos a la expectativa del acontecimiento más grande a nivel mundial, que es el día del Señor, el día que Él venga, ese día glorioso. Entonces vamos a citar, para empezar, a Primera de Timoteo, capítulo 6, en donde el apóstol Pablo siempre quiso dar a conocer de que era necesario que los hombres se sujetaran a la palabra, al evangelio, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3, 4 y 5. Se lo voy a leer desde la escritura para que podamos tener ese encuentro hoy con el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, del 3 en adelante, dice la palabra del Señor. Tenemos aquí también en la pantalla para dar testimonio de que estamos leyendo la Biblia y no estamos en otro libro diferente de lo que es la palabra del Señor. Dice el Evangelio en el nombre de Jesús: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso dice el apóstol. Así que si alguno enseña, tiene que conformarse al evangelio de nuestro Señor Jesús, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, el único Dios verdadero que fue manifestado aquí a esta tierra a los hombres, y su nombre es Jesús. Así que veamos entonces ese, ese tiempo que el Señor va a regresar. Los, los apóstoles, los profetas, todos estuvieron hablando del gran día del Señor. Y es mencionado este gran día por los profetas, repito,
y ellos dijeron que iba a ser un tiempo de terror, un tiempo dramático, lleno de eventos cósmicos en el universo y afectará a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, a todas las lenguas. Será un tiempo de angustia, dijeron los profetas. ¿Quiénes podrán sobrevivir acerca de este gran día? ¿Cuánto tiempo va a durar ese día? ¿Será un día de la semana, un domingo, un viernes? No se sabe qué día será, pero el profeta y el evangelio no está hablando de un día domingo, de un día, primer día de la semana. El día del Señor no significa el día de ir a la iglesia, el día de ir a adorarle. El día del Señor significa el regreso de Yeshua Hamashia, el regreso del gran yo soy, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el día del Señor. ¿Y quiénes se salvarán? Dice la palabra, ya vamos a leer que va a ser un acontecimiento tan grande que el sol se va a oscurecer, la luna no va a brillar y los montes y las islas se van a conmover, va a ver como un terremoto y es un día muy importante para la humanidad. El mundo entero va a estar mirando este acontecimiento. Nadie se va a escapar, ni malos ni buenos. Todos vamos a estar en ese tiempo, el día del Señor. Entonces veamos que el día del Señor fue profetizado. Hay más de 30 profecías hablando de el día del Señor. Y el Señor se comunicó a su pueblo Israel en el tiempo antiguo y a través de sus profetas. Los profetas del Señor son aquellos que trajeron el evangelio, que trajeron el anuncio del gran día del Señor, entre los cuales voy a citar los nombres de los verdaderos profetas de Dios, no como hoy en día que hay muchos falsos profetas que se están llamando profetas y son falsos. Voy a citar a Moisés, a Samuel, está Isaías, Jeremías, está la lista que estoy entregando porque el Señor quiere que la iglesia sepa que sus nombres están ahí de estos profetas. Ezequiel, los profetas mayores, Daniel, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y tenemos también a 3 discípulos de él, a Pedro, a Juan y a Pablo, que hablaron de lo mismo, hablaron del gran día del Señor. Y ellos dan sus referencias, cómo estos hombres se referían a este gran día del Señor. Para ellos era algo que iba a venir, una profecía que está en camino por cumplirse. ¿Y cómo será este gran día? Y la iglesia, ¿cómo es que va a recibir al Señor? La humanidad, ¿cómo lo va a recibir? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra del Señor, porque ese gran día es el regreso de nuestro Señor Jesús, su venida, su llegada, su aparición. Vino, llegó, está aquí. Así, eso significa el día del Señor. Jesucristo regresó, vino, llegó, está aquí. No es que está en las nubes y se va a ir y va a pasar un tiempo y después va a regresar. No, esa doctrina no existe en el Evangelio del Señor. Esa es una fábula que los hombres de la tierra han inventado y por eso es que la iglesia está desviada de la verdad. La han desviado algunos perversos, pero la escritura es clara y vamos a citar a unos 2 o 4 profetas que hablaron del día del Señor para ir teniendo referencias de que cómo será, cómo lo describe la escritura y cómo el Señor lo dio a conocer a toda la humanidad, a todos, al mundo religioso, a todos los musulmanes, cualquier religión. El día del Señor está revelado. El día del Señor es un acontecimiento que ya está próximo a ocurrir. Así que veamos cómo los profetas describieron este gran día del Señor. Vamos a citar primero al profeta Isaías. Vamos a llevar a cabo
esta lectura, el profeta Isaías en el capítulo 2, para ir avanzando porque es un tema muy largo, pero hemos tratado de hacerlo más pequeño, lo más no muy extenso, lo hemos recopilado en el nombre del Señor Jesús para que podamos nosotros estar chequeando la escritura con entusiasmo, como todo veriano, como todo hijo de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 11 al 20. Dice la escritura hablando del día del Señor. El día del Señor, dice el profeta Isaías, cuando tiene la revelación en el capítulo 2, versículo 11 al 20, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Está hablando ya el profeta cómo va a suceder. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Señor solo será exaltado en aquel día. Está hablando el profeta Isaías de aquel gran día. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. Estamos en versículo 12. Y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Dice, versículo 13 dice: sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves. Y aquí está hablando el profeta Isaías, dando él tanta revelación. Versículo 20 dice: en aquel día arrojará el hombre a todo, dice, a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para adorarse, que ellos hicieron para adorarse. En ese gran día, la idolatría va a salir a la luz. En ese gran día del Señor va a ser algo que los profetas están describiendo de una forma muy, muy, muy demasiado, ¿cómo puedo decirles?, de terror. Veamos ahora qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 8, para llevar un orden. El profeta Jeremías, en el capítulo 8, también nos está dando una referencia, versículos 7 y 8. Jeremías, capítulo 8, en el versículo 7 y 8, dice de esta forma, para que la humanidad sepa de que esta palabra siempre está vigente. Los profetas anunciaron, está escrito. Así que así como está escrito, dice Jeremías capítulo 8, versículos 7 y 8, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Está hablando del Señor. Y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Los animales están pendientes de que el Señor Jesús viene. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. ¿Cómo decís nosotros somos sabios? Porque eso es lo que está pasando hoy en la tierra, aquí en las iglesias, porque hay muchos sabios, todos tienen la verdad, menos el Señor Jesús. Para ellos son los grandes de la tierra. Dice: somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado la mentira en mentira, dice, la pluma mentirosa de los escribas, dice el Señor en Jeremías. Entonces, lo que el Señor quiere es que su pueblo sepa cómo va a ser este gran día. Imaginémonos que estamos ya recibiendo ese tiempo. Ahorita no es todavía el momento. Estamos próximos a que venga ese día, y eso es lo que el mundo no quiere aceptar. El sistema religioso, los pastores, todos los que predican el evangelio, no están predicando del gran día del Señor, sino que están predicando amor y paz, están predicando prosperidad, están predicando que hay un culto de caballeros, un culto de damas, de niños, y es un amorío que se ha metido adentro de las iglesias, y están pensando de que están a salvo, y no están realmente edificándose en la palabra del Señor, sino que en los tiempos que ellos quieren tener, tiempos de alegría, tiempos de felicidad, tiempos de hadas y madrinas,
Eso es lo que el mundo religioso quiere ofrecerle para que no darle miedo a la gente, para que no hay que asustarla, porque pobrecito a la gente, pobrecito los hermanos, que no, eso todavía no hay que decirlo. Sin embargo, los profetas todos estuvieron anunciando. Vamos a citar ahora al profeta Amós en el capítulo 8, en el profeta Amós, todos hablaron de lo mismo, del gran día. Amós está después de Joel. El profeta Amós está después de Joel. Dice el profeta Amós en el capítulo 8, vamos a ver, versículo 9 y 10. Profeta Amós dice, versículo 9 y 10. Dice Amós, acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como el llanto de un unigénito y su postrimeria como día amargo. Entonces, no está hablando él de un grupo de gente, sino que dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentación, y haré poner cilicio sobre quién, solo en quién, en los malos, en todo, sobre todo lomo, iglesia y no iglesia. Eso está diciendo el Señor en Amós. Voy a repetir, para que quede claro, que está hablando también de la iglesia. Dice, acontecerá, dice el profeta Amós, en aquel día, dice el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Dice, y cambiaré vuestra fiesta, o sea, para toda la humanidad. Todas las fiestas van a ser quitadas, cambiadas, y todos van a llorar. Todos vuestros cantares, las alabanzas, todos los panderetas, todo lo que se usa en las iglesias, eso va a cancelarse y va a ser una lamentación a nivel mundial, y haré poner cilicio. Todos van a querer estar a cuentas con el Señor sobre todo lomo. Va a poner cilicio sobre todo lomo, o sea, sobre todo hombre, mujer. Aquí está la iglesia, aquí también está todo el mundo, toda la humanidad involucrada. Ahora el profeta Joel está atrás de Amós, el profeta Joel. Otro versículo bien importante, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 1 y 3, se los leo. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, de sombra, como sobre todo, como dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Eso dice el día del Señor, los profetas. Vamos a adelantarnos a Pedro. ¿Cómo dice Pedro, el apóstol Pedro? En segunda de Pedro, ya llegando a los últimos versículos, a los últimos libros, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, 10 y 11. Segunda de Pedro 3, versículo 9 en adelante. 10 y 11 dice, se los leo, dice así. El Señor no retarda sus promesas, dice el apóstol Pedro, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, dice la tierra, montañas, montes, llanos, bosques, todo lo que es tierra y las obras, todo lo que el hombre ha hecho, calles, puentes, edificios, escuelas, iglesias, catedrales, toda la obra que el hombre ha hecho será quemada. Eso dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Del gran día del Señor. Así que es necesario que sepamos de que esto viene para la humanidad entera. ¿Y quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes podrán soportar el día del Señor? El apóstol Juan en Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis también. Estamos leyendo mucha Biblia para que dar evidencia de lo que estamos hablando del tema del día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11, donde el apóstol Juan, el que comía con el Señor, estuvo en la cena del Señor, el discípulo amado, según las escrituras, así lo llamaron. Entonces, el apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, yo Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Dice, en la tribulación, ya está hablando de tribulación el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, yo Juan, versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, dice, en la isla de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 son la plenitud de la tierra. A los confines de la tierra el Señor se refiere, cuando habla de 7, está hablando en su totalidad. Dice, menciona Asia, pero dice a las iglesias. O sea, está hablando de toda la tierra. No está hablando de un país nomás. El Señor así es en sus misterios y eso es lo que Él revela a su siervo. Entonces viene ahora, vamos a ver ahora cómo es que estamos viendo el día del Señor. Y la pregunta más importante, amén, es ¿dónde está la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que ver. ¿Dónde está la iglesia en el día del Señor? ¿O ya se fue la iglesia en el día del Señor? ¿Cómo es que hay una doctrina que no concuerda? Según lo que hemos leído, según lo que el Señor está entregando hoy, su iglesia es testiga de su llegada. La iglesia se está también teniendo el privilegio de poder mirar su regreso, el día del Señor. Entonces, por qué yo me atrevo a decirlo? Porque está escrito, aquí lo hemos encontrado, de que la iglesia no se ha ido en el día del Señor, la iglesia no se ha ido, no es como andan contando otras personas, otros predicadores, incluso grandes rabinos de allá de Israel, andan con otra doctrina de 1 milenio, 7 años de tribulación, 3 y medio de no sé qué, y que después viene y se va y regresa, y no sé de dónde ha salido toda esa historia. Entonces, aquí vamos a leer en el libro de Apocalipsis esta pregunta, o sea, la iglesia ya fue quitada del mundo, se la llevó Jesús. ¿Y cómo es que el día del Señor va a empezar a dar evidencia de su iglesia, de su novia, de su esposa ataviada, esperándolo? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis,
porque tenemos que preguntarnos en dónde está la iglesia. Y aquí dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice, versículo 13, capítulo 13, versículo 7 dice, se los leo en el nombre de Jesús, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Dice, está hablando de la bestia. Vamos a leer el versículo 7 para tener contexto. Dice el versículo 7, dice, perdón, el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este está hablando de la bestia. Y el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, los santos, ya sabemos que el apóstol Pablo siempre se refiere a su iglesia en Corintios, a los santos, a los de Efesios, a los de Gálatas, a todas las 13 cartas que él escribió, dijo directamente a los santos, a la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿dónde está la iglesia en Apocalipsis? ¿Cómo es que está pasando lo que está sucediendo? Que el Señor viene y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces adoraron a la bestia aquellos, ya sabemos, pero nosotros no vamos a adorar a la bestia. Esa es la diferencia. La iglesia no va a adorar a la bestia. Entonces aquí está hablando, veamos otra referencia para que vayamos uniendo lo que es la verdad del Evangelio. El profeta Daniel también nos está hablando. Daniel en el capítulo 7, después de Ezequiel. Daniel está después de Ezequiel en el capítulo 7. Se los leo, Daniel, capítulo 7, hablando también de la iglesia. ¿En dónde está la iglesia? Cómo va caminando la profecía y cómo el día del Señor se está acercando y la iglesia va caminando en el mismo tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 21 y 22. Dice, Daniel capítulo 7, versículo 21 y 22 dice, y veía yo, dice Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos. Está hablando de la bestia también. Y los vencía, dice Daniel. Está hablando de lo mismo que leímos en Apocalipsis 13:7. Dice, y hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero vencer no es tampoco que están ya derrotados totalmente. Los está venciendo y los vencía. Él miró que los vencía. Pero ¿qué sucede? Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a quienes, a la iglesia, a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Dónde está la iglesia? ¿Ya se fue la iglesia o está aquí todavía la iglesia? Entonces, estamos viendo de que la iglesia dice que la bestia, el cuerno, hacía guerra contra los santos, contra la iglesia y los vencía. Pero ¿qué sucede? Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, viene Jesús y le da a la iglesia, les entrega el reino, los sube. Ahora veamos cómo Apocalipsis 7, donde está la iglesia, aquí mismo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14, estamos dando evidencia del gran día del Señor y es importante que la iglesia sepa a dónde se va a encontrar. Las coordenadas, estamos viendo cómo va a ir caminando en la profecía la iglesia. No se ha ido la iglesia todavía. Entonces dice Jesucristo en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía versículo 13 y 14 dije. Dice,
Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando Apocalipsis capítulo 7 del Señor Jesús, cuando está viniendo ya a tomar posesión, no para gobernar la tierra, sino para hacer juicio. Entonces, versículo bien importante de Mateo, vamos a Mateo capítulo 24, en donde el mismo Señor Jesús está hablando del tiempo del fin. El Señor Jesús dice en Mateo 24, versículo 23 y 24, dice, se los leo, en el nombre de Jesús dice, y entonces dice, Mateo 24, 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí ya estamos viendo de que ya es un tiempo cercano al día del Señor. La tribulación es la antesala, es lo previo a lo que el Señor Jesucristo va a hacer su aparición. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces vemos de que su iglesia, él está llamando sus escogidos. Por causa, dice, de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Cuántos días durará la tribulación? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Está revelando ya el día del Señor. Dice, es realmente, tienen que haber tres acontecimientos para que la antesala del Señor, cuando Él viene, veamos que está determinada tres eventos previo a la venida del Señor. El primer evento va a ser la gran tribulación. El segundo evento va a ser las señales celestiales en la tierra y en el cielo. Y el tercer evento es el día del Señor, el propio día que Él aparece. Entonces veamos Mateo 24, ya lo leímos, versículo 21 y 22, que lo repito, es la antesala a la llegada de nuestro Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, como le quieran llamar, el Mesías. Dice Mateo 24, 21 y 22, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, ninguna persona, ni la iglesia está ahí, todos están ahí juntos en la tierra, toda la humanidad. Pero dice aquí, más por causa de los escogidos, porque hay un grupo ya escogido, aquellos días será cortado. Entonces está hablando de una gran tribulación. Entonces la iglesia está ahí todavía, no se ha ido. Eso está diciendo, tenemos que aceptar lo que está escrito, la revelación de nuestro Señor ya entregada. Y las señales, veamos ahora, esa es la gran tribulación. Ahora las señales, inmediatamente de la que está sucediendo esa tribulación, también están las señales de Joel, capítulo 2. Vamos a regresar a Joel, capítulo 2, versículo, ahorita se lo digo. Joel está después de Joel, aquí está Joel. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. ¿Qué dice Joel? Veamos, vamos a tomar de esto. Gloria a Dios. Estamos contentos, entusiasmados porque el Señor nos está regalando esta revelación. Dice el Señor a través del profeta Joel, capítulo 2, dice, versículo 30 y 31, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes
como dice, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Amén. Como me emociona saber esto. El sol se va a convertir en tinieblas, dije, versículo 31 de Joel 2, y la luna, dice, en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Versículo 32, para llevar más contexto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. A todos los llamados de él los va a salvar. Está hablando Joel cómo va a ser este gran día. Ahora, ya vimos las señales, vamos a ver otra señal en el cielo, según Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, dice la palabra del Señor, versículos 12 y 15. ¿Dónde está la iglesia? Está unas señales del cielo en Apocalipsis 6, 12 y 15. Dice, miré, dice, cuando abrió el sexto sello, Apocalipsis 6, 12. Y aquí hubo un gran terremoto, una señal en la tierra. Y la señal en el cielo, ¿cuál es? Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Gloria a Dios. Eso dice Apocalipsis, hablando del acontecimiento de las señales. ¿Y la iglesia dónde está? ¿O ya se fue? Siempre tenemos que preguntarnos. Veamos a Apocalipsis 9, aquí mismo, cerquita. ¿Dónde está la iglesia? Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice, vamos a leer para tener contexto, dice, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra. Dice el quinto ángel. El quinto ángel está diciendo, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino, dice aquí, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Veamos el versículo nuevamente. Se le ordenó a este ángel que no dañase la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. A ese iba a dañar, a ellos, a ese grupo de gente. Versículo 5 dice, y les fue dado no que matasen, sino que que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Eso dice el Señor en su palabra. El Señor quiere que realmente su iglesia sepa lo que está sucediendo en ese preciso momento. El Señor está interesado a través del apóstol Juan, entregando esta palabra bien importante. Es bien importante que sepamos que el día del Señor es así como está escrito, así como que está programado. Ya está la profecía, no se va a detener. Todo lo que estamos hablando, está escrito, va a suceder. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Esa es la gran pregunta. Apocalipsis 9:4, aquí dice de que se le dijo a este ángel que no dañase la hierba verde. ¿Por qué? Porque todavía sabemos de que si hay árboles verdes, podemos nosotros todavía obtener agua, todavía tenemos acceso a los cultivos. Hay una parte de la tierra que todavía puede uno sembrar o algo. Entonces, ¿por qué el Señor le dice al ángel que se calme, que no dañe a esta parte de lo que es la vegetación? Porque ahí está todavía su pueblo. ¿Por qué está ahí su pueblo todavía? Su iglesia está ahí. Porque dice
que se le dijo que solamente dañase a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Entonces, ¿cómo es que iban a escoger? O sea, si la iglesia ya se fue, ya solo estuvieran estos hombres que no tienen el sello. Pero que se fijara bien el ángel, aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente, porque hay otros que sí tienen el sello de Dios en su frente. Es, es eso así, de esa forma. Hay otros hombres que sí tienen un sello de Dios en su frente y otros que no tienen el sello de Dios en su frente. Eso está diciendo la palabra del Señor. Ahora veamos, Ezequiel nos da también una referencia. El profeta Ezequiel está hablando de esto mismo, nos da una referencia de uno sellado. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9, versículo 4 dice también, hablando de estos hombres, dice, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, un sello que se le está dando a los hombres, aquellos que están en oración, que están ellos interviniendo, a eso le dice que se les ponga una señal en la frente a estos hombres. Y aquí dice de otro, y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice el profeta Ezequiel, oyéndolo yo, dice, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese una señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces estamos viendo de que el ángel de Apocalipsis se le dice, cuidado con los hombres que, no, que tienen el sello en su frente y los que no tienen, a ellos, dales castigo. Eso dice la referencia en Apocalipsis. Ahora, el Señor Jesús dijo que en ese tiempo, en Mateo 24, regresemos, el Señor Jesús dijo, leámoslo, Mateo 24, versículo 13 y 14, dice el Señor, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a haber un fin entonces. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué va a ser predicado este evangelio del reino? Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando se dé este testimonio, este evangelio del reino, entonces, y algunos dicen, sí, nosotros vamos a ver que por la televisión está sucediendo la gran tribulación, el gran caos, y ellos piensan de que van a ver por internet el día del Señor, y eso no va a ser así. La tierra, la humanidad va a estar en un caos, no va a haber electricidad, va total oscuridad. Ya vimos que la luna no va a dar su resplandor, el sol no va a salir, no va a haber energía solar, no va a haber ningún tipo de electricidad, los teléfonos, todo no va a funcionar, el internet, el vecino no va a saber cómo comunicarse con el vecino, no vas a saber lo que está sucediendo en el otro pueblo, en el otro barrio. O sea, va a estar oscuro, va a ser a nivel mundial. La venida del Señor se está acercando y está dando las señales. La gran tribulación está sucediendo, la iglesia está caminando en esa tribulación, pero todavía no ha venido el fin, no ha venido la destrucción, la ira, el enojo, la venganza, todavía está en un poquito de tiempo, está por ocurrir ese tiempo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14, Apocalipsis capítulo 14 nos da el cumplimiento
de este evangelio cuando Jesús está diciendo a sus discípulos. Dice el Apocalipsis 14, se cumple lo que dijo el Señor Jesús. Dice en el tiempo del fin. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Repito el versículo porque Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino. Y este ángel dice, Juan lo está viendo y dice, que tenía el evangelio eterno. Eso es lo mismo que Jesús está diciendo. El evangelio del reino es el evangelio eterno. Es ya la palabra del Señor cumpliéndose en lo que es la plenitud de su potestad. Y dice, y a toda tribu, nación y lengua se le declaró el evangelio. Es el anuncio. Este ángel está anunciando ya que Jesús viene. Y grita a gran voz, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es lo que está viendo Juan en su visión, y eso es lo que el Señor está previo a venir. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar o cómo es que la iglesia va a ser rescatada? ¿En qué momento? Pues nada más y nada menos en la séptima trompeta. El Señor dice en Apocalipsis, veamos, la séptima trompeta está en el capítulo 10 de Apocalipsis. Apocalipsis, ¿cuándo es que la iglesia, el Señor da la orden? Porque con voz de mando, con trompeta de Dios, porque Él mismo, el Señor mismo, va a dar la orden a todos sus escogidos, y esto está también, lo vamos a leer para tener referencia en Mateo 24, yo se los leo. Mateo 24 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando. Mateo 24, versículo 30 y 31 dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Está apareciendo aquel ángel que está anunciando la venida. Aparecerá la señal del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo mismo que el ángel está diciendo, todas las tribus. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Dice, aquí viene la orden, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces nosotros como iglesia lo vamos a ver ese gran día, si es que yo estoy ahí, o los que estén vivos van a ver ese gran acontecimiento del día del Señor. Ahora, Apocalipsis, dije capítulo 8, no, capítulo 10 dije. Apocalipsis capítulo 10, cuando la iglesia es llevada, Jesucristo ya dio la orden en Mateo 24, y aquí dice, versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días de la voz, estamos hablando del día del Señor, y todo esto está aconteciendo en el día del Señor, en el tiempo que Él viene, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Allí dice, el Señor está claro que en los días del séptimo ángel, cuando Él va a tocar su trompeta, el misterio de Dios es consumado. La iglesia es llevada. Entonces no se va a ir antes de que pase todo lo que va a ocurrir. La iglesia va a ver que el sol se oscureció, la iglesia va a ver que la luna no va a dar su resplandor, las estrellas van a caer, todos tenemos que ser testigos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser testiga de todos estos acontecimientos. Porque entonces sí va a decir la iglesia, gracias Señor, porque tus juicios son verdaderos, gracias porque me salvaste de aquella gran tribulación. Si la iglesia no pasa esa tribulación, ¿cómo van a agradecer al Señor? ¿Cómo vas a llegar agradecido a arrodillarte delante de Él diciéndole gracias que me salvaste? O sea, por eso es que tenemos que atesorar lo que el Señor va a hacer por nosotros. Es una salvación. Él vino
para traer el evangelio, para el rescate, todos aquellos que acepten el evangelio y estén sujetos a su palabra, Él los va a rescatar, él viene por su pueblo. Entonces, ¿cuánto va a durar el día del Señor? Veámoslo por la escritura. Según el evangelio revelado, hay tres testimonios. El testimonio número 1 está en Números 14:34. Para saber cuánto va a durar el día del Señor. ¿Qué significa el día del Señor? Números capítulo 14, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Números capítulo 14, versículo 34. Vamos a dar evidencia del día del Señor, cómo el Señor mira el tiempo de su regreso. Números capítulo 14, versículo 34 dice: cuando llegaron Dios castiga a unos espías, los castiga, y versículo 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Porque para eso viene el Señor, para castigar. El Señor viene para hacer juicio. Y Él, cuando hace su juicio, Él está poniendo un año por día. Entonces, ¿cuánto va a durar el día del Señor? Aquí dice que un año. Ahora, Isaías, capítulo 34, otra referencia para dar testimonio. En boca de dos o tres constará todo asunto. Isaías, capítulo 34, versículo 8. Versículo 8 dice, Isaías 34, versículo 8 dice: porque es día de venganza del Señor, año de retribución en el pleito de Sión. ¿Cómo dice? Porque es día de venganza el del Señor. Año es un año de retribución en el pleito de Sión. Gloria a Dios. Vamos ahora a Ezequiel, capítulo 4. ¿Cuánto va a durar el día del Señor? Aquí tenemos la reverencia para que no nos vayamos a asustar ni estemos pensando que ya la hicimos, que la iglesia se fue y no pasó nada malo. Todo Hollywood está vendiendo ahí un montón de videos. Muchos están haciendo videos de que está desapareciendo la gente y así, que los carros se estrellan y que de repente ya no está la iglesia, se fue. Como no hubo ni ruido ni nada, nadie supo. Eso no es así. El Señor es un Señor de orden. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: cumplido estos. Ezequiel 4, versículo 6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado, cuando el Señor hace juicio. Entonces, ¿cómo dice el versículo? Repitamos: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo ha dado. O sea, día por año dice, te lo he dado. Entonces el Señor está hablando de que en esto que hemos visto, el Señor está hablando de que es necesario que su iglesia sepa el día del Señor viene con retribución, es un día de venganza. La iglesia está pasando la gran tribulación, la iglesia está ahí. ¿Por qué dice que la iglesia está ahí? Yo creo que es necesario leer donde Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis también, creo que se me olvidó anotar este versículo en donde le dice el Señor, el apóstol Juan está llorando. Vamos a ver si lo encontramos, si me recuerdo.
está en Apocalipsis, que él dice, le pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos que están aquí? ¿De dónde han venido? Apocalipsis, no sé si tengo esta referencia. Gloria a Dios. El ángel, bueno, pero ya lo que se sabe en la cita, es bueno que la lean, en donde el Señor le pregunta Juan a un anciano y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí está, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son la iglesia del Señor. Aquellos que se bautizaron en el nombre de Jesús, que fueron a las aguas, porque es de esa forma que uno puede lavarse con la sangre del Cordero, porque Él fue el que murió en la cruz. Ahí está hablando de la iglesia verdadera, de todos aquellos que han procedido a un arrepentimiento, se han bautizado en el nombre del Señor Jesús, así como se bautizó el apóstol Pablo. Y así de esa forma es que su iglesia va a ser llevada. Su iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada por sus ángeles, así dice Mateo 24, 31 y 32, creo, en donde Él da la orden y nos fuimos. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos. El día del Señor, la antesala es la tribulación, las señales celestiales y en la tierra, y el propio día cuando el ángel baje en medio del cielo y diga, adórenle todos los moradores de la tierra, toda tribu, lengua, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, cuando están anunciando que el Rey de Reyes viene, ese es el día del Señor, cuando Él dé la orden, Él mismo va a dar la orden, porque ese es el orden, como dijo Pablo, porque se tocará trompeta, a la final trompeta, a la séptima trompeta, será consumado este misterio, la iglesia llevada, y nos fuimos, y así de esa forma es que el Señor quiere que su iglesia permanezca en obediencia, como dijo el apóstol Pedro, si todo se va a quemar, todo esto va a ser destruido, ¿por qué no anda en una santa manera de vivir, piadosa, una santa manera piadosa de vivir? O sea, eso es lo que está aconsejando el apostolado a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, amigos, espero que sea de bendición. Sigamos escudriñando las Escrituras. El día del Señor se acerca, así que estemos preparados porque nos toca esa gran prueba, ese tiempo que vamos a correr para que el Señor nos rescate. Tenemos que resistir, ser fuertes, apegarnos a esa esperanza que Él nos ha dado, a esa fe, y esperamos que Él, pues, con su gran amor, pues, dice que ni un cabello de ¿cómo se llama? Cabeza va a perecer, ni uno. Él los va a rescatar. Gloria a Dios. Bendiciones. Hasta pronto. Amén.